Buenas noches. El nombre que originalmente había pensado para la charla era Los bordes de la escuela, pero creo que le puse este otro nombre, Los límites de la escuela, para combinar ese doble sentido que tiene el término de límites. Límites, como lo voy a plantear, porque hoy no es posible que la escuela asuma sola la responsabilidad de la educación, y límites porque sus bordes efectivamente hoy tienen que correrse para dar lugar a unas nuevas formas de ser de la escuela. La primera tesis entonces quiere buscar históricamente el legado, lo que quiero llamar aquí el legado de la pedagogía. Y voy a desarrollar esta idea buscando en los pedagogos clásicos aquellas ideas fuerzas alrededor de las cuales estructuraron su proyecto pedagógico. Y revisando los textos y las biografías de los pedagogos clásicos, quiero extraer de esa historia esta idea que les sería común a todos ellos, la idea de que se educa para la libertad y se aprende en la experiencia. Quiero mostrar entonces que el legado de la pedagogía, de los pedagogos, es para nosotros parte de lo que sustenta este proyecto pedagógico en Bogotá. Ahora, por supuesto que independientemente de lo que cada una de las acepciones con las que los pedagogos en diferentes momentos históricos entendieron cada uno de sus conceptos, esas diferencias tienen que ver con referentes contextuales muy particulares, con contextos históricos, sociales, culturales muy particulares. Pero voy a tratar de mostrar cuál sería ese hilo conductor que nos permitiría decir que la pedagogía y el saber pedagógico siempre está conectada con un proyecto de libertad y un proyecto que liga el aprendizaje a la experiencia. Voy a tomar algunos pedagogos, los más reconocidos en la historia de la pedagogía occidental. Si pensamos en Comenio, y estamos hablando del siglo XVII, el mejor medio para educar, según él, era la naturaleza. A la naturaleza había siempre que acudir. Y el método de enseñanza lo que debía hacer era imitar la naturaleza. El legado de su obra podría resumirse en este precepto: aprender de la naturaleza. Comenio libró literalmente una guerra, una batalla en contra del Imperio Católico Español. Y ese proyecto pedagógico que impulsó fue una lucha sistemática, política, en contra de esas formas de dominación y esas formas de hegemonía que quería el imperio implantar en toda Europa occidental. De manera que su proyecto está ligado íntimamente a un proyecto político, y desde ahí quiso instaurar ese concepto de la naturaleza para liberar la pedagogía de alguna manera de cualquier forma de homogenización. Para Rousseau, en el siglo XVIII, la educación ideal era aquella que ponía en contacto directo al niño con la naturaleza y dejaba que la naturaleza del niño se expresara libremente. Las categorías con las que podríamos asociarlo serían naturaleza y libertad. Recordemos que sus ideas se inscribieron en esa lucha
de ese mundo ilustrado contra el mundo medieval, que todavía tenía presencia de muchas maneras en las prácticas educativas. Pestalozzi, ya en el siglo XIX, consideraba que la educación debía ser esencialmente práctica y fundada en la existencia. El precepto con el que se le podría recordar sería el de ir a las cosas mismas. Pestalozzi abogó por la educación popular y trabajó en escuelas marginales, y siempre estuvo buscando en lo marginal la posibilidad de construir proyectos educativos y pedagógicos alternativos a los proyectos que estaban pretendiendo ser generalizados hegemónicamente desde el Estado. Para Herbart, teórico alemán, el yo no es más que la suma asociada y organizada en masas representativas de la experiencia tenida, literalmente. Masas representativas de la experiencia tenida. Esa categoría, la categoría con la que trabajó entonces muy fuertemente Herbart fue la de experimentación, y combatió el idealismo alemán y abogó por darle a la pedagogía un estatuto teórico. Dewey, en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, consideraba que el propósito de la educación era ampliar al máximo la experiencia posible. Por eso la categoría con la que le podríamos identificar es la categoría de experiencia. Desde el pragmatismo norteamericano propuso que la escuela se comprometiera con un proyecto democrático. De Crowley, considera que en el centro del programa escolar debía estar el medio viviente y el medio humano, lo que él llamaba el medio real. La categoría con la que trabajó fue la de actividad. Y desde la psicología se opuso a las teorías religiosas que todavía sustentaban la pedagogía en las teorías de las facultades del alma. Freinet, en Francia, también en el siglo XX, en la primera mitad, consideraba que la educación práctica era la única que formaba verdaderamente para la vida. El trabajo fue la categoría que consideró clave para expresar la idea de formación humana. Y en Francia estuvo comprometido con la educación popular, con un movimiento de escuelas populares, y trabajó la tesis marxista de que el trabajo era lo que formaba el ser humano. Y finalmente Freire, en la segunda mitad del siglo XX, consideraba que el aprendizaje era posible si se asociaba con aquella experiencia que representaba algo significativo en el universo de los estudiantes. Su categoría clave podría ser la emancipación a través de la práctica, aquello que le daba sentido a la existencia en relación con una práctica era lo que podía orientar una práctica pedagógica, y de Freire sabemos ya su compromiso con ese movimiento de educación popular ligada a las luchas por la tierra y ligada a la justicia social. Podríamos también hacer un recorrido por lo que han aportado las pedagogías críticas, con Bernstein, con Giraud, con Apple, con la Escuela de Frankfurt, incluso con Bourdieu, con Foucault, que nos están planteando una crítica a la escuela en tanto aparato de dominación de los estados modernos y como prácticas de control contemporánea, para lo cual hablaban de una escuela por la emancipación. Si miramos el caso de Colombia, creo que podríamos encontrar un sinnúmero de experiencias de renovación pedagógica y de proyectos educativos muy ligados a proyectos políticos de vanguardia o renovadores o progresistas. Santander libró una gran batalla contra la Iglesia por introducir el positivismo y por introducir a Bentham y a Tracy en contra de la tradición religiosa. Hizo una reforma educativa muy importante ligada a ese proyecto renovador. Los radicales de 1870 se jugaron la vida literalmente por introducir a Pestalozzi y toda la enseñanza objetiva y toda la renovación de la escuela en la segunda mitad del siglo XIX. Y en los años
En la primera mitad del siglo XX, el movimiento de escuela activa, que conocemos como pedagogía activa, está llena de ejemplos que podemos ilustrar de diferentes maneras, mostrando cómo intelectuales muy ligados a la política quisieron jalonar una reforma estructural del sistema educativo vigente en Colombia hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX. O sea, 3 décadas por lo menos, la década del 20, la década del 30, la década del 40, fueron décadas de renovación, de búsqueda de una renovación pedagógica. Las experiencias con las que se trabajaban directamente, con las que trabajaban estos pedagogos, buscaban que los niños tuvieran la oportunidad de conocer a través de la práctica, a través de la experiencia, a través de las vivencias, de su contexto, de su entorno, insistieron tercamente en la enseñanza a través de la práctica. Con esto lo que quiero mostrar entonces en primer lugar es que la pedagogía ha estado históricamente ligada a esa búsqueda, a esos preceptos de libertad y experiencia. Hace mucho tiempo que la epistemología ha planteado que la ciencia ya no se divide en compartimentos estancos y que tiene sus bordes y sus fronteras debilitadas hace tiempos. Hace tiempos sabemos que no existen leyes universales que nos puedan explicar de manera invariada y de manera rígida, y no existen esas regularidades. Hace tiempo sabemos que el conocimiento es resultado de una apropiación más o menos gratuita y más o menos azarosa. Hace tiempo sabemos que el conocimiento ya circula por otros canales que no son solamente los canales clásicos con los que se construyó durante la Ilustración el conocimiento, sino que hoy el desarrollo de las tecnologías le ha cambiado la naturaleza al conocimiento. Sin embargo, pareciera que la escuela se resiste a aceptar y a entender eso. Uno piensa que esa estructura de las 4 paredes, esa estructura vertical del maestro que quiere transmitir el conocimiento como si él lo poseyera, como si el conocimiento le preexistiera, como si la escuela pudiera arrogarse la función de contener el conocimiento y entregárselo a los niños que llegan allá. Insiste tercamente entonces, se resiste a aceptar que esas formas del conocimiento han cambiado. Hoy tenemos que aceptar que el conocimiento no es aprehensible en los formatos del texto escrito solamente, que el conocimiento no es posible que en la escuela podamos acceder a él en 11 grados de educación básica, que no es posible dividirlo en materias curriculares, el conocimiento de hoy, el conocimiento contemporáneo, sus formas contemporáneas, y mucho menos en un salón de clase. El conocimiento se diversificó, se volvió complejo, se volvió relativo hace tiempos. Por eso es necesario hacernos preguntas hoy como estas. ¿Qué es lo que es pertinente saber hoy? ¿Qué es posible poner a disposición de las nuevas generaciones en la escuela y qué no? ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Cómo se produce y cómo circula? ¿Cómo puede poner a disposición de los estudiantes ese conocimiento la escuela? La escuela. Si el conocimiento es diverso, complejo, si es relativo, ¿cómo puede la pedagogía seleccionarlo? ¿Cómo puede procesarlo? ¿Cómo puede problematizarlo? Y cómo, de alguna manera, respeta sus diferentes modos de ser, diferentes. Quiero poner un ejemplo muy rápido acerca de las nuevas formas del conocimiento. Hay nuevas categorías que se están construyendo socialmente y que se consideran legítimas.
y que parece que no están todavía muy presentes en la escuela y que nosotros creemos que habría que traer a la escuela para poder responder a esos retos del conocimiento contemporáneo. El ejemplo es apenas uno de cientos de categorías que tendríamos que problematizar, el concepto de biodiversidad. Este es un concepto estratégico hoy, no solamente desde el punto de vista de la ciencia, sino desde el punto de vista de la geopolítica. Hoy en el mundo se desatan guerras de todo tipo por el fenómeno de la biodiversidad. Hay grandes inversiones económicas, se generan todo tipo de estudios, de eventos, de decisiones de política alrededor de este fenómeno, de esta problemática o de este campo que la ciencia de todas maneras lo ha trabajado y que pertenece a un campo ya no de una ciencia específica, sino de un campo interdisciplinar. Para los investigadores, los teóricos de la biodiversidad, está claro que un nicho ecológico es parte de un sistema biosociocultural interdependiente. Según el POD de Bogotá, un nicho ecológico pertenece a una estructura ecológica principal y creó esa categoría de estructura ecológica principal para mostrar la interdependencia, no solamente biológica, sino también social y cultural, de todos los fenómenos de la naturaleza y del entorno. Una estructura ecológica principal es definida como la red de espacios y corredores que sostienen y conducen a la biodiversidad y procesos ecológicos esenciales a través del territorio en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios ambientales para su desarrollo sostenible. Es decir, hay una conceptualización en donde concurren diferentes disciplinas para poder apropiar ese fenómeno complejo que aquí el POD de Bogotá está llamando estructura ecológica principal. ¿Qué constituye una estructura ecológica principal en Bogotá? El sistema de áreas protegidas de la ciudad, los parques urbanos de escala metropolitana y zonal, los corredores ecológicos, el área de manejo espacial del río Bogotá. La pregunta que queremos hacernos aquí es esta: ¿qué tanto le estamos permitiendo a nuestros niños y niñas en nuestras escuelas tener acceso a la comprensión de ese fenómeno? Los proyectos ecológicos o ambientales de nuestras escuelas, ¿qué es lo que pretenden? Generar una actitud de respeto hacia la naturaleza, eso está bien, pero somos capaces de permitirle a los niños desde preescolar, y por supuesto eso tendría que ser con una estrategia que vaya hasta el grado 11, de entender lo que está en juego en Bogotá, en una ciudad como esta. Seremos capaces, y nadie más que la escuela podría hacerlo, le permitiría acceder a comprender eso. ¿No es ese parte del derecho al conocimiento, entender lo que hay políticamente detrás del tema de la biodiversidad? De entender lo que está en juego en términos del poder o en términos de la distribución de la riqueza. El conocimiento, la ciencia, la ecología en la escuela no tendría que permitirles acceder a ese conocimiento, visitar un parque, visitar un centro, un humedal o una reserva forestal. No tendría que ser, en todo caso, parte de una estrategia curricular que le permita a los niños entender qué lugar ocupa ese bosque o ese humedal en esa estructura ecológica principal y qué es lo que está en juego. No tiene eso que ver con las redes subterráneas del acueducto, no tiene que ver con las redes subterráneas o con todo el sistema ecológico que es también un sistema que hace parte del sistema social. Como muchos otros ejes problemáticos tendríamos que plantearnos para pensar cuáles son los conocimientos que hoy son pertinentes en la escuela. Y si no somos capaces de romper de una vez por todas la estructura curricular rígida que todavía obedece a la lógica de las ciencias del siglo XIX, si dejamos que la escuela todavía reproduzca de manera absurda una lógica que fue desbaratada hace muchas décadas
por la epistemología misma, por el desarrollo mismo de las ciencias, no estamos permitiéndole a los niños acceder con calidad al conocimiento y no estamos garantizándole el derecho al conocimiento, sino un conocimiento obsoleto, sino un conocimiento empobrecido. Y si no es para emanciparse, si no es para liberarse, si no es para de alguna manera adquirir poder, el conocimiento, entonces no es necesario. Y es este tipo de fenómenos y de problemas y de asuntos que tendríamos que llevar a la escuela para poder dar respuesta a estos retos. Por supuesto que eso no lo hace un maestro aislado en su salón de clase. Por eso hay que pensar en colectivos escolares que investigan, en colectivos que construyen proyectos pedagógicos transversales, que hace rato la ley nos dio autorización para eso. Por supuesto que esto requiere mucho más que un texto y mucho más que unas horas de biología en el aula, en el plan de estudios de la escuela en una semana. Necesita visitas a terreno, necesita entrevistas, necesita videos, necesita mapas digitales, necesita una lectura de documentos que profundice, necesita asesorarse de expertos de la disciplina. Pero, ¿quién sino el maestro es el único que puede hacer ese esfuerzo, entendido como colectivo, de indagar por ese conocimiento, procesarlo pedagógicamente, darle una respuesta a los niños y a las niñas que además poseen un saber, que además tienen una experiencia y que tienen un conocimiento previo? Y eso solamente lo puede hacer el maestro, no el científico, no el biólogo, ni el geógrafo, ni el cartógrafo. El maestro, la pedagogía en ese sentido juega un papel integrador y solamente ese ejercicio sistemático, riguroso y juicioso lo puede hacer un colectivo de maestros y lo puede hacer la pedagogía hoy. Como lo hizo durante siglos cuando el conocimiento era otra cosa y él era el que tenía que indagar por ese conocimiento. Esa vocación por el conocimiento, por la construcción de conocimiento, le es propia al maestro, es la que estábamos reivindicando al principio como la vocación de la pedagogía, que se resiste a ser capturada y a ser domesticada en la estructura de la escuela, que es la que tiende a resistirse, es la que tiende a permanecer. Y yo creo que ustedes lo saben, cuando viven en la escuela, en su colegio, las dificultades inmensas para que estas ideas se materialicen, porque la estructura se resiste a eso. Pero es entonces ahí, la pedagogía, en donde podemos buscar como las salidas, las alternativas para avanzar en este propósito. En los últimos 50 años ya el Estado no puede seguir encargándose de educar la población. Lo pudo hacer mientras la escuela fue la única institución o la institución privilegiada que podía capturar el conocimiento. De alguna manera ahí cabía el conocimiento. En la medida que el conocimiento se transformó, ya la escuela no puede dar cuenta ya sola de ese conocimiento, el Estado tampoco puede hacerlo, pero esto proviene de una historia social y política que hay que tener en cuenta. Los movimientos sociales que durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial se han levantado en contra del Estado docente como un Estado autoritario. Por supuesto, las nuevas tecnologías le quitaron al Estado el monopolio de la educación, y también el neoliberalismo ha venido diciéndole al Estado que se reduzca y que privatice la educación, y entonces le permitiría buscar nuevas formas en el mercado para que la educación fluya. Ahí hay tres tendencias históricas que no necesariamente coinciden en sus intereses y en sus propósitos, pero de alguna manera están dando cuenta de una nueva realidad histórica, y es esta. Donde nosotros queremos pararnos desde el Estado Social de Derecho, el Estado Social de Derecho no puede renunciar a su función de garantizar el derecho a la educación, pero también tiene que aceptar que no puede administrar el conocimiento con pretensiones hegemónicas y administrarlo a través de la escuela. Tiene que aceptar que si la escuela y los maestros no encuentran en la ciudad respuesta para poder permitirle a los niños acceder a ese tipo de conocimiento, a ese derecho que tienen de esas nuevas formas, modos de ser del conocimiento, si el Estado no permite y no llama y no compromete a la ciudad, en este caso,
para que se disponga para abrirle las puertas del conocimiento a los niños, si eso no lo garantiza el Estado, no lo garantiza nadie. Por eso el Estado Social de Derecho no renuncia a cumplir, a garantizar el derecho a la educación, pero reconoce que la escuela necesita acceder a otros escenarios y a otros espacios en donde está ese nuevo conocimiento. No podemos renunciar a la escuela ni al aula. No podemos ser irresponsables, ni esto tiene que ver con un proyecto que pretende aligerar el proceso educativo. No, lo que quiere hacer más riguroso. Y no se puede hacer si no es sin la escuela, sin el aula. Pero el aula ocupa otro lugar, el aula ocupa otra función. Tiene una función diferente en la distribución del tiempo y del espacio. Lo que vamos a hacer al aula es importante siempre y cuando esté conectado con esas nuevas prácticas que buscan el conocimiento donde está. El proyecto Escuela Ciudad, aquí podemos mencionar cerca de 8 proyectos, pero pueden ser más y deben ser más y tienen que seguir sumándosele proyectos a esta gran propuesta de Escuela Ciudad. Por supuesto, en primer lugar estaríamos hablando de las expediciones pedagógicas que estamos animando desde la Secretaría de Educación, el proyecto de tiempo extraescolar, el proyecto de la Cátedra de Pedagogía, este es un proyecto que hace parte del programa Escuela Ciudad, el proyecto de maestros por su territorio, el proyecto del navegador pedagógico, el proyecto de aulas rodantes, el plan maestro de equipamiento escolar y el proyecto de afiliarnos a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Quiero mostrar muy rápidamente cómo ese conjunto de proyectos son los que se están sumando por ahora para dar lugar, de alguna manera, a materializar, lograr materializar ese programa que está en juego. Las expediciones pedagógicas, ustedes las conocen, las salidas de ustedes con sus niños. Nosotros estamos invirtiendo en el transporte un volumen significativo de recursos. Aquí es interesante ver el número y la cantidad y la diversidad de instituciones con las que estamos llegando a acuerdos, a contratos, a convenios, haciendo alianzas estratégicas para que esa ciudad abra sus puertas a la escuela. Y apenas podríamos enunciar, sería eterno enunciar todas las entidades que están ya comprometidas con nosotros, y en general hay una respuesta muy positiva porque han entendido que esto no es un proyecto de la Secretaría de Educación, ni es un asunto solo de los maestros, ni lo resuelve solo la escuela, sino que es responsabilidad, por eso hablamos de corresponsabilidad de la ciudad con el compromiso de la educación en el marco de este Estado Social de Derecho que estamos proponiendo en Bogotá. Bueno, el proyecto de tiempo extraescolar, pues estamos creando clubes, talleres, cursos, actividades lúdicas, formativas, otras actividades solamente de recreación. Dentro de las actividades formativas, por ejemplo, estamos trabajando clubes de inglés, de música, lectoescritura, matemáticas, de pre-IFES, de liderazgo, de gestión comunitaria, de teatro, etcétera. Tendría que hacer una lista muy grande, también relacionadas con el deporte, natación, voleibol, porrismo, etcétera. Algunos oficios, panadería, screen, arte ruso, etcétera. Hay ya un buen número de clubes, de talleres organizados que están funcionando, con un número de entidades también interesantes que están ya comprometidas con este proyecto. La Cátedra de Pedagogía, que ya la conocemos porque ustedes son los protagonistas, es otro proyecto que está generando una serie de iniciativas de ustedes que hace que, más allá de las expediciones pedagógicas que financiamos o a través de los convenios o los contratos que nosotros hacemos, mucho más allá, cientos de maestros están realizando experiencias pedagógicas más allá de la escuela, más allá del aula, y tienen incluso, de eso nos puede dar cuenta el trabajo del 2004, los proyectos que ustedes que escribieron, los maestros que se inscribieron en la cátedra de 2004, son proyectos y escritos que muestran la manera como esto se está ampliando el espectro de posibilidades. El otro proyecto importante e interesante es Maestros por su territorio. Allí hay toda una estrategia
que nos acompaña en la expedición pedagógica con el acumulado que tienen en qué es observar, qué es mirar, cómo observar, cómo pararse frente a cualquier escenario, cualquier rincón del barrio, a leerlo pedagógicamente y luego hacer ese ejercicio con los estudiantes, porque por supuesto que esto requiere un esfuerzo muy grande de formación para aprender a leer de otra manera y aprender a acceder al conocimiento de otra manera. Y allí creemos que estamos haciendo una experiencia piloto, como experimental, muy importante, en donde muchos los maestros de esas dos localidades creemos que pueden jalonar una experiencia que después podríamos replicar en otras localidades. El navegador pedagógico que ya existía en la Secretaría, que ustedes conocen, lo estamos ampliando, lo estamos enriqueciendo, lo estamos complementando, estamos incorporándole al navegador otro tipo de escenarios que no son convencionales, que no son tradicionales, escenarios como ferias y fiestas y carnavales de una localidad, o escenarios como un centro comunitario, o escenarios como lo queremos llamar el personaje escenario, el personaje del barrio, el personaje de la esquina, el personaje de la tienda, el personaje de la plaza de mercado, como un personaje de escenario. Las plazas de mercado, por supuesto, las comunidades indígenas, el caso de las comunidades que llegan desplazadas, que pasan transitoriamente y se instalan en diferentes lugares, son lugares de aprendizaje y de conocimiento, y es ahí donde se puede encontrar la inmensa riqueza de lo que sucede en la ciudad en esos terrenos, etcétera. Son muchos escenarios nuevos, de nuevo tipo, digamos, que el navegador pedagógico quiere poner a disposición a manera de ejemplos, a manera de indicaciones, de sugerencias que abren la posibilidad, el espectro de posibilidades para vincular la escuela a la ciudad. El proyecto de aulas rodantes es un proyecto en curso, busca construir buses, fabricar unos buses especiales dotados con ayudas didácticas y con una simbología, vestidos con una iconografía especial que cada bus recorrería una localidad en unas paradas previamente definidas y demarcadas. El proyecto de aulas rodantes lo que buscaría sería como jugar un papel pedagógico frente a la ciudadanía, y es aprender a reconocer el derecho que tienen los niños a la ciudad y garantizar las condiciones de seguridad que los niños y niñas tienen que tener cuando salen con sus maestros a la ciudad. Entonces el bus es como un mensaje permanente, muy visible, que todo el tiempo está recorriendo una misma ruta y de alguna manera quiere instalarse en el paisaje urbano y quedar ahí como en la mentalidad y en los imaginarios de la gente, diciendo los niños están aprendiendo en la ciudad. Porque es que en nuestros buses escolares, pues a veces la gente no se da cuenta porque salen los buses o salen y pueden ser cualquier otro bus. Pero si con estas aulas rodantes queremos hacer muy visible esos buses y que la gente empiece a darse cuenta de eso, de alguna manera es como crear ese puente y ese diálogo con la ciudadanía. Ahí estamos ya haciendo interesantísimos avances con Tránsito, por ejemplo, porque ellos han empezado a entender que este movimiento ya implica unos picos de movilidad nuevos en la ciudad. Y si la ciudad no se prepara para eso, pues nos vamos a estrellar contra la realidad y no vamos a poder movilizarnos con la seguridad y con las condiciones ideales. Hay que tomar previsiones, todas las previsiones, para que este movimiento, en la medida en que esto vaya creciendo, se vaya materializando, pues la ciudad toda está preparada para ello. Y el proyecto de aulas rodantes creemos que es una experiencia como el símbolo, lo que podría ser como el ícono de ese proyecto Escuela-Ciudad. En eso está metido planeación, está metido sobre todo cultura. El Instituto Distrital de Cultura y Turismo ha liderado este proyecto porque ha entendido la importancia de impactar esos imaginarios culturales de la ciudad, de la ciudadanía, a partir de un proyecto como este. Y dos más, este proyecto del Plan Maestro de Equipamiento Escolar, quiero hacer mención a él porque es muy importante entender que este proyecto tiene que pensarse a largo plazo. Es decir, ¿qué
qué tipo de colegios vamos a seguir construyendo a futuro, a 15 años en Bogotá, dónde se van a construir, pero no solo eso, sino cómo vamos a lograr que esa nueva arquitectura escolar, esa nueva infraestructura escolar de colegios privados y oficiales, por supuesto, esa nueva infraestructura escolar se haga en función de esa manera nueva de entender el derecho de los niños a la educación, es decir, el derecho a la ciudad. Tenemos que planificar eso. El POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, ordenó que se elaboraran unos planes maestros, el plan maestro de cultura, el plan maestro de espacio público, el plan maestro de cultos, el plan maestro de cementerios, el plan maestro de equipamiento escolar. Nos obliga por ley, la ley nos obliga a elaborar planes maestros, es decir, planes a 15 años para que la ciudad de alguna manera crezca de manera ordenada hasta donde sea posible. Pues es muy importante el plan maestro de equipamiento escolar que estamos trabajando en la Secretaría con el apoyo de un equipo muy interesante de la Universidad Nacional que ha entendido muy bien el significado de este proyecto Escuela-Ciudad. Nos está ayudando a avisorar a 15 años qué significaría un nuevo equipamiento escolar en un proyecto de escuela-ciudad. Por eso está hablando de núcleos de apoyo pedagógico, ese plan maestro tiene que hablar de núcleos educativos en asociación, son categorías que están allí ya expresadas y estamos trabajando para expedir formalmente el plan maestro. Están hablando de nodos básicos, el nodo básico es un nodo que tiene que ver con la idea de colegio-parque. Está hablando de nodos intermedios, de nodos integrados, de áreas nodales, de redes peatonales, de circuitos locales de movilidad escolar, del circuito metropolitano de movilidad escolar, etc. Y finalmente, la idea de asociarnos de pertenecer a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, para nosotros creemos es fundamental en la medida en que lograríamos que Bogotá empiece a tener también cierta visibilidad a nivel internacional, que a nivel internacional haya cierto respaldo y cierto apoyo y creemos que eso puede ayudarnos a crear condiciones de legitimidad para hacer posible que la escuela se abra, que los maestros puedan realizar su trabajo de una manera renovada. Necesitamos ese tipo también de vínculos con esa red internacional que ya creemos que se está convirtiendo, como nos lo dejó ver Ramón y como lo vamos a seguir viendo durante este año, se está convirtiendo en un movimiento internacional, como un movimiento pedagógico internacional de renovación no solo de la escuela, sino de renovación de las ciudades. Definitivamente creemos que con este proyecto, en el marco del espíritu de lo que plantea la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, estamos trabajando por una ciudad diferente, porque una ciudad que permite y tolera a sus niños y a sus niñas en ella, habitarla, recorrerla, reconocerla, aprender de ella, tiene que ser una ciudad más amable y tiene que ser una ciudad más justa, tiene que ser una ciudad más incluyente. Y ese es el propósito de esta administración, una Bogotá sin indiferencia. Muchas gracias.